Vamos a dar comienzo a esta sesión. Estoy un poco retrasado el otro expositor. Esperamos a que se incorpore sobre la marcha. Pero vamos a dar comienzo porque aquí los tiempos son muy rigurosos y los temas que se van a tratar el día de hoy son temas especialmente complejos y también son de especial importancia para nosotros, los organizadores de esta actividad, que ha sido una serie de 5 sesiones con 3 conferencias, sería la tercera, y 2 presentaciones de libros, que constituyen en conjunto un ciclo dedicado a conmemorar y a reflexionar acerca del significado de lo que es el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx. Este autor fundamental de la época moderna, este autor por ser quien llevó a cabo una crítica fundada, una crítica completa de la sociedad moderna en todas sus dimensiones. Este autor cumple el día de hoy 200 años de su nacimiento y la feria del libro del Palacio de Minería nos ofreció a la editorial Ítaca que nos ocupáramos de organizar estas actividades. Y el día de hoy llevamos a cabo la última, va a ser la sesión conclusiva de esta serie, en la que el día de hoy vamos a dedicarlo a hablar acerca de las nuevas fuentes para la reconstitución del marxismo en el siglo XXI. El marxismo, es decir, el pensamiento no de Karl Marx, sino de los seguidores, los continuadores, los discípulos, los autores que han intentado retomar la obra de Karl Marx, han construido una serie de interpretaciones, de versiones, de aportes, de nuevos desarrollos, por muy diversos caminos, con muy diversos resultados, y este es el conjunto al que aquí queremos denominar el marxismo. Este marxismo se encuentra hoy, esa es la idea de base de estas actividades. El marxismo se encuentra, como se suele decir, se encuentra en crisis. El pensamiento de los marxistas se encuentra en crisis. Se ha topado con múltiples dificultades que han puesto en evidencia una serie de contradicciones, de inconsistencias, de incongruencias, tanto entre sus respectivas proposiciones de sus autores, como sobre todo en la relación entre las ideas que ellos han hecho acerca de lo que Marx pensó y sus propias ideas. Esas inconsistencias, esas contradicciones se han puesto de manifiesto debido a la dificultad, a la imposibilidad, la incapacidad de dar cuenta de los fenómenos, de los problemas que ha planteado el desarrollo histórico del capitalismo. Esos problemas, estos nuevos fenómenos ponen de manifiesto que la teoría de Marx debe ser recuperada, repensada, reflexionada, para que estemos en condiciones de abordar de manera consecuente, de manera coherente, estos nuevos problemas, cuando menos de manera coherente con el pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx tiene que ser entonces reconstituido. El marxismo tiene que volver a las fuentes, tiene que renovarse, tiene que reconstituirse, y entonces por eso fue que organizamos esta sesión final para que Rolando Espinosa y Raimundo Espinosa nos comenten acerca a partir de investigaciones que ellos están llevando a cabo, qué fuentes ellos encuentran, que detectan, qué aportes tanto clásicos como contemporáneos deben ser retomados para llevar a cabo esta tarea de reconstitución, de renovación
del pensamiento marxista que nos ponga en condiciones de abordar, de comprender estos nuevos fenómenos y estos nuevos problemas. Bien. Bueno, en primer lugar va entonces a tomar la palabra Rolando Espinosa. Él es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Él es, y actualmente estudia el posgrado en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, y él se ha dedicado muy intensivamente al estudio de la crítica de la economía política y de la obra de Marx en particular, y forma parte del grupo de académicos, de profesores, investigadores que organizamos estas actividades y que dirigimos la editorial Ítaca. Él tiene largos años de trayectoria en este proceso. También Raimundo, de él hablaré un poco más cuando le toque turno. Recientemente se ha especializado en recuperar la obra de un marxista muy importante, un marxista clásico, fundamental en el siglo XX, que es Henri Lefebvre. Él ha estado en Europa en contacto directo con los archivos, la documentación de este marxista y de otros de los que él nos va a hablar en un momento. Bien, le paso la palabra a Rolando Espinosa. Ahí se escucha, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Lo que ahora quisiera platicar sobre todo es el trabajo que yo he estado desarrollando, como David ya adelantaba, sobre la recuperación de uno de los pensadores más vivos, más actuales. Como David ya había explicado, se trata de uno de los marxistas por antonomasia franceses más importantes, Henri Lefebvre, y en torno a su figura es que se construye toda una interpretación de la obra de Marx que si tiene algo de importante o de rescatable, pienso yo, sobre todo para las nuevas generaciones, es el poner en claro en qué consiste el pensamiento de Marx como un pensamiento unitario. Es decir, durante el siglo XX surgieron numerosas corrientes, interpretaciones de la obra de Marx que pretendían ver en el derrotero de la misma una suerte de fases, de rupturas entre aquellos tratados, aquellos problemas que en su juventud Marx desarrollaría. Se le considera por eso a todo este periodo como el Marx de juventud, y que bueno, habría un Marx, una obra más supuestamente o pretendidamente más seria, más profunda, que sería aquel Marx de los años 50 del siglo XIX o posterior a los años 50, que sería un Marx fundamentalmente más preocupado por las cuestiones científicas, menos filosóficas, presuntamente más concretas. Y bueno, lo que distingue al pensamiento de Lefebvre y de muchos de los, pensadores que se forjaron en esta escuela, si se puede hablar de una escuela que inicia más o menos desde los fines de los años 20 y hacia los años 60, es ya muy importante su posicionamiento frente a esta otra corriente que les hablaba hace un rato, que es precisamente la corriente estructuralista, el discurso althusserliano, por así decirlo. Bien, yo considero que bueno, la reconstrucción del marxismo para el nuevo siglo, para el siglo XXI, requiere de este tipo de lectura que propone Henri Lefebvre, que es una lectura pues, que considera, digamos, los dos grandes hitos, las dos grandes cumbres, nos dirá, del pensamiento de Marx, que va a ser precisamente esta gran
plan o proyecto que tiene de crítica total o de crítica global de la sociedad burguesa, tal y como él la asienta, la perfila en 1844, y cuyos manuscritos conocemos como los manuscritos económico-filosóficos de 1844. Y la otra cumbre es precisamente el conocimiento, la lectura atenta de la otra gran obra de Marx, que es El Capital, crítica de la economía política, de 1867 y los años subsecuentes. Bien, Henri Lefebvre tiene pues digamos la gran ventaja, la gran virtud de haber vivido prácticamente, pues bueno, lo más importante o casi todo el siglo XX. Él nace en 1901 y muere en 1991, vive 90 años, le toca ver todo el siglo, los grandes acontecimientos, las grandes paradojas, los grandes problemas, las grandes discusiones. Prácticamente no hay debate digamos, en la teoría crítica, en el marxismo, en la historia de la filosofía contemporánea, en donde él no participara. Él intervino, él es era un gran pensador que gustaba mucho de discutir, le gustaba mucho ejercitar la dialéctica, incluso en su forma, digamos, de mayéutica, todo el tiempo formulando preguntas a los lectores, preguntas a sí mismo, para dar cuenta de la época y de los desafíos de la época. Y si hay un problema que a él le parece que es importante dar cuenta para nuestra época, el gran desafío, es la pregunta que muchos otros revolucionarios, al igual que él, muchos otros pensadores se hicieron al calor de los grandes levantamientos, las revoluciones, particularmente la Revolución Rusa, y el lamentable derrotero que estos levantamientos, estos intentos de revolución tuvieron. Esto es en la construcción de una pesadilla, una burocracia, un desvío de la revolución. Hay la gran pregunta de la época que nos lanza a lo largo de toda su obra, si hay una preocupación constante y que va a marcar el pensamiento de la izquierda francesa y en general de toda la venta marxista que trata de revivificar al marxismo, es dar cuenta de por qué el siglo XX no fue el siglo de la revolución. Es decir, cómo siguiendo atentamente, leyendo seriamente la obra de Marx, porque es que pese al gran desarrollo de las fuerzas productivas, pese a las grandes contradicciones, el desasosiego que generan las relaciones sociales de dominio, las relaciones sociales de producción capitalista, el sometimiento de las grandes masas de población, los procesos de colonización, de construcción de la hegemonía mundial capitalista. ¿Por qué es que el siglo XX no logró consolidar una revolución? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que hay que repensar la revolución? ¿Es que la obra de Marx, esta idea fundacional sobre la revolución, que es la contradicción en la que entrarían las relaciones sociales de dominio capitalistas con aquellas potencias que viene caminando, que viene desarrollando desde que aparece y se constituye como poder hegemónico económico? ¿Qué es lo que habría que contestar? ¿Cómo es que habría que enfrentar esta pregunta? ¿Qué significa para las nuevas generaciones, para su propia época o para el porvenir este problema? Y bien, toda la obra, toda la vida de Lefebvre, él va a intentar dar respuesta a este problema. Uno de los grandes problemas que él va a seguir para tratar de dar cuenta de esta novedad histórica, de esta paradoja histórica, es por un lado, y este va a ser uno de los grandes temas o de los grandes desafíos de la construcción del marxismo del siglo XXI y lo fue del siglo XX,
que es el tratamiento del problema de la vida cotidiana o lo cotidiano como ámbito de la dominación o de la nueva dominación del modo de producción capitalista. Es decir, cómo es que la fábrica ha salido de sus límites, el dominio, el proceso de explotación ha rebasado el ámbito meramente de lo estrictamente productivo y ha venido a tergiversar, ha venido a someter, a poner de cabeza todo el ámbito de la reproducción del cuerpo social. Esto es, cómo es que la vida cotidiana se ha convertido en un ámbito problemático. Esta es una gran novedad para la época. El planteamiento resulta desde que aparece en los años 40, genera toda una serie de discusiones que él sobre todo va a mantener con Sartre, Jean-Paul Sartre, que es el otro gran pensador, el otro gran marxista francés de cuya recuperación depende también este proceso de reconstrucción del marxismo para el nuevo siglo. Lefebvre todo el tiempo va a estar discutiendo este problema teórico, este problema práctico, este problema de la época, no sin plantearse otro asunto que es concomitante con este del rebasamiento del ámbito de la dominación. Y es precisamente el problema de la producción del espacio social, o cómo es que el capitalismo ha logrado sobrevivir digamos, al llamado revolucionario, ha logrado sobrevivir a toda revuelta, ha logrado sobrevivir a toda pretensión de transformación, todo el tiempo reponiéndose, todo el tiempo reinstalando las relaciones sociales de dominio. Para Lefebvre el gran problema que abre la época, el siglo XX, es el modo en el que el capitalismo logra mundializarse, logra mundializar su dominio, logra reproducir, dice él, las relaciones sociales de dominación, las relaciones sociales de producción, construyendo o produciendo nuevo espacio. Es decir, el gran problema que él observa y que lanza como desafío para contestar a sus contemporáneos es cómo es que el capital logra, produciendo nuevo espacio social, que es el único espacio que se puede producir, como produciendo nuevos ámbitos de explotación, nuevos ámbitos de exacción, tupiendo los territorios, tupiendo el planeta, integrando las fuerzas productivas que el propio sistema va acicateando, cómo esto logra reproducir las relaciones sociales de dominio. Estos son los dos grandes problemas que Lefebvre va a tratar de dar cuenta, y no sin mantener una cierta asunción esperanzadora de la época. Es decir, él al dar esta respuesta, él al percatarse de que produciendo espacio social es que el capital logra reconstituir la dominación, es decir, cómo es que proyectando las relaciones sociales de dominio en el mundo de los objetos, en la tecnología, por ejemplo, como bien expone Marx a propósito de su teoría del desarrollo, cómo es que proyectando el poder de las relaciones de dominación, el poder de las relaciones de explotación en la construcción misma de la tecnología, bueno, este mismo poder de proyección de las relaciones de dominio, pero ahora escaladas en el espacio, generan un problema que es, bueno, la revolución es que acaso se ha cerrado su posibilidad. Este es el gran problema de la época, le parece a Lefebvre, si es todavía vigente la revolución comunista. Él es un militante comunista, un pensador comprometido, un hombre de partido, un hombre que está tratando de dar cuenta de cómo es que se puede producir la revolución y si esto es todavía vigente. Entonces es una gran paradoja el decir, bueno, el capital ha logrado mundializarse, ha logrado
acrecentar, escalar el poder de sus relaciones de dominación, digamos, incluyendo ámbitos que no le eran propios, los ámbitos de la reproducción, los ámbitos de la vida cotidiana, la producción o la reproducción del cuerpo mismo social, de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras mentes, nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra salud, nuestros alimentos. Pero al mismo tiempo, este rebasamiento se escala a nivel planetario, es decir, involucra todo el tiempo social y todo el espacio social que es susceptible de ser explotado, de ser coaccionado, de ser sometido a la lógica de la valorización del valor. Y bien, Lefebvre, pese a ver que esta época, el siglo XX, abre este problema, construye este monstruo que vivimos todos los días, él mantiene una visión esperanzadora. Esta es una gran paradoja. Lefebvre es conocido, es reconocido como el gran filósofo de lo posible. Quizá el otro gran filósofo, que esta es otra gran fuente a recuperar para la renovación del marxismo, es este filósofo alemán, Ernst Bloch, el otro gran pensador de la esperanza. Lefebvre es una beta diferente, una beta crítica, que todo el tiempo va a discutir, va a construir su pensamiento, su filosofía, su intervención como revolucionario, reflexionando qué es lo posible, en qué consiste que, pese a que nos encontramos en el desafío, en el gran desafío de la época, en el gran problema de la época, en donde se define ahora sí, ya no en términos filosóficos, sino en términos prácticos, el problema del ser o la nada. O somos o nos comportamos como humanos, la humanidad se humaniza, o vamos a desaparecer como proyecto de vida social, como proyecto de humanización de la naturaleza. Este es el gran problema que lanza la época. Y a él, y con esto creo que concluyo, él va a construir todo su pensamiento, toda su filosofía en torno a un conjunto de categorías que van a indagar este problema de la posibilidad, la reflexión de las condiciones de posibilidad. Y lo que distingue a su pensamiento, si lo hemos de considerar como un tipo de filosofía de la praxis, que es, digamos, la corriente o el gran conjunto de intervenciones del siglo XX, que a mi modo de ver son aquellas que permiten la revivificación de la obra de Marx, la reconstitución en pleno siglo XXI de esta obra, es finalmente la asunción de la obra de Marx como una filosofía de la praxis, como una teoría de la praxis, o de la praxis como, digamos, a manera que decía Gabriel Zelaya, la praxis es, aliterando su sentencia, es un arma cargada de futuro. Para Lefebvre, el espacio de la praxis, la poiesis, es, digamos, el tratamiento serio, la discusión de qué significa la transformación conforme a fines humanos, la transformación de la naturaleza, incluida nuestra propia naturaleza, de acuerdo a la proposición de fines humanos que responden a necesidades humanas. Este problema es el gran problema del que depende digamos, el enfrentar el gran desafío de la época. Lefebvre, todo su pensamiento va a consistir precisamente en pensar no solo las condiciones de posibilidad que han logrado hacer devenir esto que conocemos como la sociedad burguesa contemporánea, sino las condiciones que pueden hacer posible la producción de otro mundo, la producción de una revolución. Yo aquí dejo mi intervención, simplemente redondeando los grandes problemas, los grandes desafíos de la época para este gran pensador, y que va a heredar para todas las nuevas interpretaciones que van a hacerse durante el siglo XX, discutiendo con el propio Lefebvre, son esta del rebasamiento de los ámbitos de dominio hacia lo cotidiano, la cotidianidad, hacia la mundialidad, y el problema de la posibilidad de la revolución. Bueno, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias, Rolando. Ahora le damos la palabra a Raimundo Espinosa. Él es egresado de 3 facultades,
de filosofía, de ciencias políticas y sociales y de derecho. Él es un abogado ya muy importante, con ya una larga trayectoria en el apoyo y el acompañamiento de movimientos sociales. La semana pasada presentamos un libro de él sobre teoría marxista del derecho, la crítica marxista del derecho, que es un compendio de los aportes en esta temática, tanto a nivel mundial como latinoamericano, y también es un investigador ya de largo tiempo de formación y también un profundo lector de la obra de Marx. Bien, le doy la palabra a Raimundo Espinosa. Sí, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí en la feria, participando en esta conferencia, con un público pues tan variado, ¿no? Y especialmente veo que hay muchos jóvenes, ¿no? Que bueno, me da mucho gusto. Le agradezco a David, a la editorial Ítaca, por invitarme a participar, y bueno, es un gusto también poder compartir la mesa con Rolando, ¿no? Y escuchar su disertación respecto de la obra de Lefebvre, que es un pensador pues muy importante, ¿no? Yo voy a centrar estos 15-20 minutos que tengo para referirme específicamente pues al trabajo en el que yo me he desenvuelto en mayor medida en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, ¿no? Teórica, que es precisamente lo que se conoce como la crítica jurídica marxista, ¿no? O la crítica marxista del derecho. Sobre todo voy a enfocarme a eso, ¿no? Bueno, como seguramente estarán pensando, pues es una vinculación marxismo y derecho, ¿no? Que así de entrada pues parece que no tiene mucho que ver, ¿no? Porque más bien los marxistas y en general la izquierda y los activistas de izquierda, los revolucionarios y los rebeldes y todos los que ustedes quieran, tienen una visión del derecho en donde más bien no quieren saber nada del derecho, ¿no? En términos prácticos, pero también en términos teóricos, ¿no? Parece que como en algún momento se va a extinguir el Estado y todo el derecho es del Estado, pues ¿para qué pensamos el derecho, no? Si de lo que se trata es de destruirlo, ¿no? Bueno, esa es una afirmación que así dicha pues es muy ambigua, ¿no? Y requiere muchos matices, ¿no? Para que se logre entender, porque si no queda más bien como una simple caricatura, ¿no? Bueno, sobre eso voy a tratar, ¿no? De entrada, un par de cosas generales sobre las que también insistió ya Rolando. Primero, bueno, la vigencia del pensamiento, recalcar, no insistir en la vigencia del pensamiento de Marx y de Engels, de su proyecto crítico, ¿no? Proyecto crítico, como decía Rolando, de la sociedad burguesa en su conjunto, ¿no? Una crítica global del capitalismo. Ese proyecto, digo, no es el momento para entrar en detalles sobre eso, pero bueno, ese proyecto me parece, y es algo que sostienen muchos otros autores y colegas, pues es un proyecto que está vigente, ¿no? Su proyecto de crítica global de la sociedad burguesa. Particularmente, que es sobre todo lo que más se conoce y que tiene un peso pues trascendental en la obra misma de Marx y de Engels, pues el proyecto de crítica de la economía política, ¿no? Como esa crítica que articula una serie de críticas particulares a diferentes dimensiones de la vida de la sociedad moderna, ¿no? Bueno, una de esas críticas particulares englobadas en este proyecto crítico de la modernidad capitalista, pues es precisamente la crítica del derecho, ¿no? Que es una crítica que pues Marx anuncia desde muy temprano, ¿no? Quizá no todos lo sepan, pero de formación Marx fue abogado, ¿no? Su doctorado es en filosofía, pero de formación inicialmente es abogado. Entonces, bueno, algo sabía de derecho, ¿no? Y de autores, bueno, de Kant, de Hegel, de Savigny, en fin, ¿no? De diferentes autores que tienen relevancia para el pensamiento jurídico todavía hoy, ¿no? Bueno, él anuncia esta crítica desde muy temprano, ¿no? Si ustedes revisan
por ejemplo, el prólogo de lo que se conoce como los manuscritos económico-filosóficos del 44, pues ahí podrán encontrar que entre las críticas que él anuncia como formando parte de este proyecto crítico global, pues se encuentra la crítica del derecho, ¿no? De la moral, de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, incluye el tema del derecho. Asimismo, digo, tampoco es el momento, pero si hiciéramos el ejercicio, ¿no?, que es muy importante hacerlo, de ir revisando los textos de Marx uno por uno, bueno, podríamos encontrar muchísimos otros textos donde en algunos por lo menos hay motivos, ¿no?, o hay referencias a cuestiones jurídicas. Los artículos de Marx como periodista, ¿no?, así lo ubican, ¿no?, como director de un diario también en la década de los 40 al principio. Bueno, esos artículos, por ejemplo, uno que se conoce y que ahora se está releyendo mucho, el del robo de leña, ¿no? Bueno, pues sí, tiene toda una reflexión sustancial sobre cuestiones, como dice, sobre los intereses materiales, ¿no?, sobre cuestiones económicas, claro, pero también hay ahí una reflexión jurídica, y en el conjunto de ensayos de la época también se ve, ¿no?, que son ensayos, digamos, como de coyuntura, ¿no?, de situaciones jurídicas concretas o problemas jurídicos concretos. Bueno, hay toda una reflexión que implica al derecho, ¿no?, y aparece ahí. Digo, no me voy a detener en esto, pero si nosotros revisamos el texto del Capital, también vamos a encontrar una serie de referencias a problemas jurídicos, ¿no? El tema de la persona, ¿no?, o el tema de los derechos humanos en el ámbito circulatorio o en el nivel de la circulación de mercancías, ¿no?, o la manera en la que aparece el Estado en el texto del Capital. Pues el Estado no va solo, el Estado va con el derecho, ¿no? O el tema de las relaciones de producción, ¿no? Bueno, tiene una traducción jurídica en las relaciones de propiedad, en fin, ¿no? O sea, hay un montón de motivos y de referencias que van apareciendo, ¿no?, que es muy importante que en algún momento se revise. El tema de la jornada de trabajo, ¿no? O sea, la lucha por los derechos laborales, que es una lucha por la legislación fabril, pero es importantísimo, ¿no? En fin, o sea, hay un montón de motivos en los que yo creo que vale la pena detenerse, ¿no?, y que se haga un trabajo serio sobre el tema, ¿no? Claro, muchos autores contemporáneos pues señalan que en Marx no hay una crítica del derecho, como no lo hay una crítica del Estado, de la política, equiparable a lo que es la crítica de la economía política, ¿no? El libro del Capital lleva como subtítulo Crítica de la economía política, y es un proyecto, ¿no?, de varios libros, ¿no?, articulados y demás, ¿no? El Capital es el primero de esos libros. Claro, no hay un trabajo así en relación con el derecho, como no lo hay en relación con el Estado o en relación con la política, ¿no? Pero eso no quiere decir que el derecho no tenga un espacio, no tenga primero un papel en el desarrollo del capitalismo al cual se está refiriendo Marx, ¿no? Y eso no quiere decir que no se pueda desarrollar una crítica del derecho a partir, pues, de los planteamientos críticos de Marx, específicamente de la crítica de la economía política, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda hacer, que no esté en Marx una serie de libros, un conjunto de textos equivalentes al Capital en economía, como dicen los que critican a su vez a Marx. Bueno, eso no quiere decir que nosotros no podamos pensar críticamente el derecho y que no podamos apoyarnos en el trabajo de Marx, ¿no? Por supuesto que se puede hacer, por supuesto que el derecho tiene una realidad, ¿no? El derecho tiene una eficacia, tiene una existencia, ¿no?, y tiene un papel dentro del desarrollo capitalista. Hay un derecho burgués. Es muy importante pensar el derecho burgués y pensarlo en términos críticos, no solamente como lo piensan pues los ideólogos de la burguesía, los abogados o los juristas de la burguesía, que de eso está lleno, ¿no? O sea, Editorial Porrúa, que está por ahí, de eso vive, ¿no? Vendiendo libros de derecho, que es de dogmática jurídica, ¿no?, o de comentarios superficiales de leyes, en fin, ¿no? Bueno, pues además de hacer eso, ¿no?, se puede también pensar críticamente el derecho, y no desde cualquier perspectiva, ¿no?, que es lo que ahora también está muy de moda, ¿no?, entre pensadores críticos o pensadores de izquierda, ¿no? Pues sí, pensemos críticamente el derecho, pero pues inventemos, descubramos el hilo negro, ¿no? Y comencemos de nada, ¿no? Casi. Ahora hay muchos planteamientos de autores pues muy importantes que quieren hacer la crítica del derecho
pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Cada una con su propia metodología, su propio sentido, incluso hasta su propio objeto, ¿no? Su propia definición de lo que es derecho, ¿no? Que si la teoría de sistemas, que si la acción comunicativa, que si el feminismo, que si el giro decolonial, etcétera, etcétera, etcétera. La filosofía de la liberación, en fin, ¿no? Cada quien desde su trinchera, ahí se acoraza y desde ahí trata de hacerlo, ¿no? Bueno, todo eso me parece en general valioso. Lo que sucede es que me parece a mí que muchas de estas perspectivas críticas del derecho, en algún sentido son perspectivas críticas del derecho, finalmente quedan por su desconexión y por su incapacidad de establecer vínculos orgánicos con la crítica de la economía política, pues quedan presos, ¿no? Estas perspectivas quedan presas, quedan capturadas, retenidas, pues dentro de esa maraña que conforma la ideología burguesa, ¿no? Al final de cuentas tienen el pequeño problema de que o se fijan en cuestiones que son superficiales, o bien tratan de hacer críticas muy críticas, ¿no? Tratan de ser muy radicales, incluso más allá de los planteamientos de Marx en la crítica de la economía política, ¿no? En muchas ocasiones me parece a mí que al intentar ellos ponerse a la vanguardia, porque ahí es donde se considera que están, pues más bien se ponen muy por detrás, no solamente de Marx, sino del proceso histórico que actualmente vivimos, ¿no? Bueno, todo esto para insistir en la vigencia del pensamiento crítico de Marx y en la vigencia de la crítica de la economía política. No simplemente porque a mí me guste leer a Marx, sino porque más bien es la propia realidad, el devenir, el desarrollo mismo del capitalismo, lo que ha confirmado las tesis de Marx. Y si en algún momento la crítica de la economía política y los planteamientos de Marx en torno a la crítica de la sociedad burguesa tienen vigencia y se pueden comprender, pues es ahora, en el siglo XXI, cuando el capitalismo se ha desarrollado bajo la forma de mercado mundial capitalista. Es ahí precisamente, es precisamente ese escenario que está pensando Marx, ¿no? En fin, bueno, digo todo esto para justificar la crítica del derecho basada en la crítica de la economía política y despejar algunos pues falacias que me parece a mí que rondan, ¿no? Algunas históricas y otras que son bastante recientes entre colegas muy críticos del derecho, ¿no? Que creen que pueden partir de cualquier lugar para hacer crítica, y claro, pueden hacerlo. Lo que sucede es que la crítica mejor articulada, más sustentada, más potente que se ha hecho en contra de la modernidad capitalista, pues es precisamente la crítica de Marx. Entonces, todas aquellas otras iniciativas que pretenden criticar el derecho moderno, en tanto derecho burgués, derecho estatal y capitalista, sin tomar en cuenta a Marx, pues me parece que se están lanzando al vacío, ¿no? Y de entrada pues están desperdiciando todo un legado, ¿no? De pensamiento crítico que es muy útil pues para pensar la realidad contemporánea, ¿no? Bueno, eso como un primer punto, ¿no? Voy a plantearles simplemente un mapeo general, ¿no? Sobre el estado del arte, de una forma muy general, ¿no? Porque no es posible ahora, pero para que se tengan una idea de la cantidad de trabajo que hay en torno a la reflexión crítica del derecho desde el marxismo, ¿no? Porque otro de los mitos pues es que no hay nada, ¿no? Y nadie ha escrito nada y nadie lo ha pensado nunca, salvo, claro, los juristas rusos, ¿no? Stuka y Pashukanis cuando la revolución rusa y no sé qué, pero luego los mató Stalin. Bueno, eso es más o menos lo que se sabe y se habla mal de ellos, ¿no? Porque ni siquiera se les lee. Ya no se les lee porque para empezar no se pueden conseguir fácilmente los textos, ¿no? Pero bueno, eso es cuando alguien sabe algo, si acaso sabe eso. Bueno, es cierto, existieron los juristas rusos, ¿no? Stuka, Pashukanis, que me parece a mí siguen teniendo una gran trascendencia y es muy importante volver a esas fuentes, ¿no? Pero bueno, no solamente escribieron ellos durante el siglo XX, ¿no? También hubo desarrollos muy importantes en Alemania. Por ejemplo, quizás han escuchado, ¿no? De esto que llaman la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, siempre Adorno, Horkheimer, la cultura, el arte, el psicoanálisis, ¿no? Todo eso. Pero nadie nunca se pone digo todo eso porque es lo más popular, ¿no? Pero nadie se pone a revisar que en la Escuela de Frankfurt también había abogados y que incluso dos de los autores más importantes de la Escuela de Frankfurt, que lamentablemente no se conocen mucho en nuestro medio, en México y en América Latina, pues eran precisamente abogados, ¿no?
que es Franz Neumann y Otto Kirchheimer, ¿no? Son muy importantes. Neumann es muy importante para el trabajo posterior de Marcuse, ¿no? No solo porque Marcuse después se casó con la viuda de Neumann, sino realmente por cuestiones de fondo, ¿no? Otto Kirchheimer y Neumann tienen una reflexión muy importante, son los que le salen al frente a los ideólogos, a los juristas nazis, ¿no? Son precisamente ellos los que le salen al frente. Y su obra, parcialmente, muy poco, pero bueno, hay una parte de su obra que está en castellano y que se puede consultar, ¿no? Pero casi no se conoce, ¿no? Bueno, por ejemplo, están ellos. Hay otros, ¿no? Alexander Kluge, que también es un cineasta alemán muy importante, él es abogado. Él fue el asesor jurídico del Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, precisamente en la época de Adorno, ¿no? Y eso no se sabe mucho, y tiene textos, en fin, ¿no? En Alemania hay mucho desarrollo al respecto. En Italia, pues son muy importantes trabajos como los de Riccardo Guastini, que es una obra que solo parcialmente se tradujo al español por la UAP, por la Universidad de Puebla. Solamente los anexos, que es un glosario de términos jurídicos de Marx, fue traducida, ¿no? Pero no está traducida la obra completa, ese libro completo de Guastini, que es su tesis de doctorado, ¿no? Bueno, por ejemplo, Riccardo Guastini, o autores como Umberto Cerroni, que también algunos lo leen, pero lo leen y lo dejan pasar. Yo tengo muchas diferencias con los planteamientos de Cerroni en general en relación con las cuestiones básicas del marxismo, pero en la parte de derecho pues tiene aportaciones que hay que recuperar y que son muy importantes, porque es otro jurista marxista que sí se mete a intentar pensar críticamente el derecho burgués, ¿no? Bueno, además otro autor que no es abogado, pero que sí se mete a hablar sobre cuestiones de derecho, pues es Toni Negri, ¿no? Que es un autor contemporáneo mucho más conocido por otro tipo de trabajos, también de corte marxista, pero no tanto por su obra en materia de derecho. Bueno, él tiene reflexiones sobre el derecho y es muy importante conocerlas, ¿no? Esté uno o no esté de acuerdo. Bueno, en Francia también hubo desarrollos muy importantes en el siglo XX, lo que se conoce como Critique du Droit, ¿no? Que es un colectivo de investigadores en París, pero también una revista de finales de los 70. Bueno, tiene autores que fueron traducidos al español, hay libros de ellos en español que se consiguen actualmente, Michel Mier y Antoine Jamot, ¿no? Ellos siguen vivos ambos, siguen trabajando, siguen publicando, pero bueno, es una obra que fue muy influyente en América Latina, especialmente para los colegas en Argentina y también aquí en México, y que es una obra que no se conoce mucho, ¿no? Michel Mier y Antoine Jamot en Critique du Droit. En América Latina, pues también ha habido desarrollos muy importantes. Durante el siglo XX, especialmente ya en la década de los 70, pues se empieza a desarrollar, ¿no? Se empieza a ver la preocupación por pensar el derecho desde el marxismo, especialmente desde la crítica de la economía política en un principio. Esa labor fue realizada en un principio por un autor argentino que después vino a radicar aquí en México y que bueno, ahora ya es mexicano, vive aquí, que se llama Óscar Corrales, ¿no? Él incluso fundó una revista que se llama Crítica Jurídica, y tiene toda una serie, todo un proyecto crítico, ¿no? Una serie de publicaciones en artículos y también en libros, en donde el punto de partida pues es la crítica de la economía política como sustento de la crítica jurídica, ¿no? O la crítica del derecho. Es una obra muy importante porque es un autor que conscientemente se lo plantea así y que conscientemente recupera la obra de Cerroni, la obra de los rusos, la obra de los italianos, en fin, ¿no? De los alemanes no, pero de los rusos, de los italianos, de los franceses sí, y es muy importante, ¿no? Hay mucha producción, esos libros son accesibles aquí en nuestro país, ¿no? Pero bueno, no solamente él, aquí en México también ha habido otros autores que han tratado de recuperar el pensamiento marxista para hacer crítica del derecho. Por ejemplo, Alberto Escamilla, dos profesores de la UAM. Uno es Alberto Escamilla, tiene un libro muy importante sobre el concepto de derecho en el joven Marx, también un libro de los 80. Y otro autor que ya falleció, que es Jorge Fuentes Morúa, también él escribió, ¿no?, algunos artículos y algunos textos
con referencias específicas a temas de derecho a partir de sus reflexiones o su entendimiento sobre el marxismo, ¿no? Son autores que pues, lamentablemente están perdidos, ¿no? Porque en nuestro país pues no se habla tanto de las aportaciones de estos autores, que son, me parece a mí, más serias, con mayor riqueza y mayores aportaciones, sino sobre todo cuando uno estudia en escuelas de derecho, pues lo que le enseñan, sobre todo en clases de sociología del derecho, o a veces en clases de teoría o de metodología jurídica, pues sobre todo le enseñan algo que llaman jusmarxismo, ¿no? O sea, jus es derecho, marxismo, ¿no? El marxismo jurídico, ¿no? Pero eso es una caricatura de planteamientos más bien estalinistas, ¿no? En donde pues uno aprende pura dogmática marxista estilo soviético de manual, y supuestamente eso es lo que quería decir Marx a través de un montón de todos sus usurpadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero termina siendo una caricatura sin ninguna potencia crítica real y con muy poca utilidad, ¿no? Incluso la manera en que es presentada pues también permite que muy fácilmente sea desechada como si no tuviese ningún valor heurístico, ¿no? Ni práctico, por supuesto. En fin, hay todo un mapa de autores, de perspectivas, de propuestas de desarrollo de la crítica jurídica marxista en América Latina y en otros lugares del mundo que son pues bastante desconocidas, ¿no? En el libro que mencionaba David, bueno, yo he hecho un esfuerzo por compilar todo ese material y dar cuenta de lo que existe, ¿no? Por lo menos en castellano, ¿no? Y también hacer referencia pues a obras que son fundamentales pero que aún no se han traducido al español y que por ese simple hecho pues permanecen inaccesibles para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, una cuestión de fondo, porque creo que ya, ¿verdad? Pero termino con una cuestión de fondo. Uno de los debates que más se presentan entre abogados o juristas críticos marxistas en torno pues al derecho, pues es precisamente qué pasaría o qué pasará con el derecho, qué papel tiene el derecho en la sociedad burguesa y luego qué papel tendría el derecho en una sociedad de transición, ¿no? Hacia el comunismo. Y luego, bueno, ¿qué pasaría con el derecho ya en el comunismo, no? Esas son interrogantes tipo, pues que plantean dilemas, ¿no? Para quienes se las presentan de cierta forma, de los cuales luego no pueden salir. La posición que más adeptos tiene, la que es más popular actualmente, pues es la que dice que como todo derecho es estatal, todo derecho es del Estado, pues si estamos luchando contra el Estado y en algún momento vamos a lograr que se extinga, pues también vamos a extinguir el Estado, el derecho, ¿no? Junto con el Estado vamos a extinguir el derecho, porque todo derecho es derecho estatal, ¿no? Y parece muy sencillo, ¿no? Bueno, puede ser que sí. Lo que sucede con eso es que a mí me parece, se está confundiendo una forma histórica concreta del derecho, como es el derecho burgués, ¿no? El derecho del capitalismo, ¿no? El derecho del capital. Lo estamos confundiendo, en esa postura se confunde con la normatividad en general o con una estructura, por decirlo así, transhistórica del derecho, ¿no? El derecho en general se confunde, una forma particular de derecho, que es el derecho burgués, se confunde con su forma general. Y eso es un problema. Claro, la lucha es contra el derecho burgués. Y es una lucha que no simplemente le puede dar la espalda al derecho burgués de forma irresponsable. Es una lucha que tiene que exactamente hacer eso, batallar con el derecho burgués todos los días. Y que se tiene que enfrentar con el derecho burgués, no simplemente darle la espalda y desecharlo y nos vemos en el futuro, ¿no? Cuando llegue el comunismo. No, las batallas en contra del derecho burgués son de todos los días. Y se hacen en espacios tan horribles como son los tribunales, ¿no? Y en muchos otros. O sea, ahí es donde hay que dar las batallas. Bueno, pero además, una vez que triunfe la revolución comunista, ¿qué pasará con el derecho? ¿No tendrá el derecho ningún papel en el proceso de transición? A mí me parece que el derecho tiene un papel fundamental también en el proceso de transición para ir impulsando mejores condiciones para la transformación radical de la sociedad. Y una vez que triunfe la revolución comunista y no exista el Estado, ¿ya no va a existir el derecho? Bueno, ahí el problema es que se piensa que todo derecho es derecho del Estado, y no. En la historia ha habido sociedades donde no hay Estado, y aún así había normas que se pueden entender como derecho. Si no les gusta llamarle derecho, bueno, no llamen derecho, pero era una normatividad social, ¿no? Bueno, pues una vez que se extinga el Estado, no van a terminar las normas.
la reproducción de la vida social y su desarrollo en una sociedad de abundancia, pues también va a requerir normas. Bueno, esas normas también son derecho, aunque no le quieran decir derecho, ¿no? En fin, bueno, este es de una embarradita de alguno de los debates que hay en la crítica jurídica marxista, ¿no? Pero es una playa de debates en donde no hay, pues no hay consenso, ¿no? Digo, hay una posición mayoritaria que me parece está basada en muchos dogmatismos, en mucha ignorancia, y hay posiciones minoritarias en donde lo que se trata es precisamente de empujar una relectura de Marx para pensar nuevamente de forma crítica el derecho moderno, ¿no? Muchas gracias. Tenemos un par de minutos. Muy rápido, ¿sí? Como autocrítica del marxismo, ¿cuál sería el error máximo del marxismo que se dejó sobrepasar por el capitalismo? Vamos a tener que dejar con esa. Vamos a tener que dejar solamente esta pregunta. Entonces, ¿quieren preguntar algo? Yo no escuché bien la pregunta, perdón. Como autocrítica del marxismo, ¿cuál fue el error que hizo que lo superara el capitalismo? Bueno, pues la pregunta es todo un desafío, en verdad. No nos daría tiempo en 2 minutos resolverlo, ¿no? Lo único que podría yo decir al respecto es que se ve que es necesario discutir estos temas nuevamente, ¿no? Yo pienso que no son, sobre todo, errores personales, ¿no? O errores como clase, ¿no? O una cierta debilidad que ha habido en la capacidad de asunción de un desafío en el siglo XX, por ejemplo. Mucha gente se lanzó, los revolucionarios rusos, por ejemplo, se lanzaron auténticamente a hacer una revolución. Esto por mencionar uno de las decenas de ejemplos que podemos dar de revolucionarios, gente comprometida que se lanza a la aventura de hacer una revolución, y son auténticamente gente que se lo toma muy en serio. Sí son revolucionarios. El problema es que la consistencia del enemigo, este es sobre todo, digo yo, el problema. Más que o en parte sí es una incapacidad, una debilidad histórica, ¿sí? Pero esta debilidad histórica es sobre todo producida en buena medida por la gran fortaleza que ha adquirido los nuevos dispositivos de dominación. Son evidentemente más complejos. En ese sentido, estudiar el Capital presenta una gran virtud, una gran ventaja para quien se atreve, quien se toma la libertad. Si las nuevas generaciones se atreven a tomarse la libertad, las coloca en el futuro. Esta es la gran paradoja. El libro del Capital no es un libro de historia, aunque tiene muchos pasajes históricos para entender por qué los problemas cómo se gestó este marasmo, sino sobre todo se mueve en un terreno de lo posible. Las posibilidades de dominación, las peores posibilidades de dominación, todavía no las conocemos. En realidad el discurso del Capital, del libro del Capital, está adelante de nosotros. Está planteando un problema que en realidad es un desafío que todavía está por presentarse en su máxima concreción. Este es el problema, creo yo, que el Capital todavía tiene ámbito para seguir sometiendo, ¿no? Y nosotros como clase, las clases subalternas sometidas, pues tenemos un problema, que es que si lo que nos enajenan es no solamente nuestro trabajo, sino el tiempo y el espacio, tenemos un gran problema histórico que resolver. Sí, es una gran paradoja. Y bueno, pues quizás solo hacer recomendaciones de lecturas. Veo mucha gente joven que vale mucho la pena recomendar. Hay grandes pensadores que han pasado la estafeta de lo que es el pensamiento de Marx. Yo simplemente les recomendaría que buscaran, y
lo lean y se tomen en serio, Historia y conciencia de clase, de Georg Lukács. Es un libro muy importante que se encarga, como Lefebvre, de tratar de pasar la estafeta de lo que consiste, la consistencia del pensamiento de Marx. El otro gran pensador, Karl Korsch, Marxismo y filosofía, que se encarga en la misma época de poner nuevamente el problema, digamos, en sus... Karl Korsch es un alemán. Y el tercero, bueno, claro, Lefebvre. De él hay bastantes textos que presentan la obra de Marx. Los textos juveniles son muy problemáticos, porque él, digamos, está como militante del Partido Comunista, tiene mucha censura, entonces presenta un perfil de Marx un tanto problemático, pero hay textos que él produce posteriormente y que esperemos que en Editorial Itaca tengamos pronto la posibilidad de traducirles. Uno es La suma y el resto, que esperemos que en algún momento lo podamos tener, pero próximamente estará Karl Marx, una metafilosofía de la libertad, que es un texto fabuloso, presentando que el título original del libro era Marx 1818-1883, presentando la vida y la obra de este gran pensador de la revolución que es Karl Marx. Bien, pues muchas gracias. Pues, vamos a continuar con estas actividades en otros ámbitos dedicados a conmemorar los 200 años del nacimiento de Marx. Gracias.